tendremos el Diálogo Abierto 1, Transparencia Proactiva, una herramienta para la igualdad en el ejercicio de derechos y toma de decisiones, cuyo objetivo es intercambiar experiencias sobre prácticas de transparencia proactiva que acerquen información pública a grupos sociales que actualmente no utilizan mecanismos institucionales y avanzar en el reconocimiento del valor de la información pública y del derecho de acceso a la información como un derecho llave. Para este panel contaremos con la participación de la doctora Mariana Zendejas Jáuregui, como moderadora, a quien le cedo la palabra. Bueno, hola. Muchas gracias, agradezco enormemente la oportunidad que me brinda el INAI de estar nuevamente en este espacio de Cumbre de Gobierno Abierto y además pues en este grandísimo honor de moderar esta mesa con estas grandísimas personalidades en la materia. Me voy a permitir presentar a los miembros de este panel. Voy a empezar de izquierda a derecha. Nos acompaña Sofía de Robina Castro, que colabora en el Centro ProDH. Nos acompaña Edna Jaime, directora de México Evalúa. Está con nosotros la comisionada doctora María Patricia Cursain, muchas gracias. Está con nosotros Saraí Salvatierra, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. El doctor Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Y la maestra María del Carmen Nava, comisionada del Info CDMX. Muchas gracias a todos por su presencia. Y bueno, esta mesa trata de que escuchemos de nuestros panelistas cómo es que nosotros podemos promover la transparencia proactiva. Y yo creo que esta transparencia proactiva tenemos aquí muy buenos ejemplos de estas organizaciones que son precisamente las que proveen esta información a los ciudadanos, pero queremos ver cómo, qué estrategias proponen, qué en su experiencia es lo que ha funcionado y no ha funcionado, para que tengamos ciudadanos más informados y que cada vez se haga un uso más masivo de esta herramienta que es el acceso a la información. Me voy a permitir presentar en primer lugar a la doctora Cursain, comisionada del INAI. Y bueno, antes de estas presentaciones hubo una persona que ya no estuvo con nosotros en este panel, que es la persona de la Secretaría de Gobernación. Por lo tanto, van a tener hasta 7 minutos cada uno en su primera presentación. Cuando quede un minuto, el restante de estos 7 minutos, porque eran 6, entonces ya son 7, voy a tratar de hacerles una presión visual y alguna seña para que sepan que les queda hasta un minuto en su participación. ¿Todos de acuerdo? Pues muchas gracias. La comisionada es licenciada y doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de maestría en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Tiene licencia. Bueno, solo voy a concluir. Todos conocen muy bien a la comisionada, que dirige la revista latinoamericana de Derecho Social y que ahora cuenta con una licencia de su plaza de investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a donde pretende regresar una vez que concluya este mandato. Muchas gracias, comisionada. Le voy a pasar este micrófono y le voy a tener hasta 7 minutos de su primera intervención, por favor. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero decirles que estoy muy contenta, muy satisfecha con las actividades de la Comisión de Gobierno Abierto, que esta mañana el comisionado Joel Salas me hizo favor de incluir en la misma. Sí formo parte de la misma, pero quien lleva el trabajo principal y el que ha hecho una labor titánica en la República Mexicana con los estados, teniendo ya casi 28 estados con la co-creación, ha resultado muy exitoso y seguramente en el año o los meses que nos faltan para concluir nuestra comisión, terminará de hacerlo en la República. Se nos han atravesado allí algunos estados con temas electorales, motivos por los cuales no hemos podido ir a trabajar en esas áreas, o ha podido él ir a trabajar porque en realidad es él quien lo hace. En algún lado se dijo que la transparencia proactiva era un término que había generado la Ley General de Transparencia. Yo creo que no. Yo creo que el término de transparencia proactiva es un término que se tiene ya usando durante mucho tiempo y que, bueno, finalmente lo recoge, lo cual es muy bueno. La ley le da una definición, a lo mejor un poco larga, pero ya nos dice
que esta actitud social la podemos ya encauzar dentro de los marcos de la legalidad, haciéndola vinculante, esto es, haciéndola obligatoria. Sobre la transparencia proactiva podríamos decir muchas cosas, y yo en estos minutos que tengo quiero señalar. La ley determina que los órganos garantes estatales tienen que colaborar, tienen que hacer la transparencia proactiva. Naturalmente el sistema nacional, no dice el INAI, sino el sistema nacional, debe también de marcar la política y crear los lineamientos para ello, y además señala las formas como debería hacerse. ¿Qué entendemos por la transparencia proactiva? Toda aquella información que se pueda brindar, que se pueda dar a conocer, que no esté obligado el sujeto obligado a proporcionarla o a ofrecerla. Es decir, ¿para qué esperamos que me hagan una pregunta? ¿Para qué esperamos que alguien de la sociedad tenga la inquietud de conocer o de saber sobre una política pública, sobre una inversión, sobre la resolución de un problema, sobre los programas que va a haber, cuando de antemano les podemos dar la información y advertírselos? Esto tiene varias ventajas. En primer lugar, le damos a la sociedad civil su lugar. A ti sociedad, a ti ciudadano, a ti sociedad, cualquiera que sea, porque cuando decimos ciudadanos nos estamos refiriendo solo a la ciudadanía, y quienes todavía no alcanzan la edad de la misma, pues forman parte de la sociedad, o muchas veces un extranjero residente en el país o un extranjero que hace solicitudes de información, pues también está con el derecho de conocerla de cualquier manera. No hay limitaciones en ese sentido. Entonces, esta transparencia proactiva, esta información que se adelanta, le da un respeto a la sociedad como tal. Tienes todo el derecho a saberlo y yo te lo voy a informar. No vamos a esperar a que la ley lo determine como obligatorio, sino que aquí lo tenemos ya marcado. Con esto, el sujeto obligado debe entender que también se ahorra parte del trabajo que tiene que hacer desde sus lugares de oficinas, teniendo que responder la cantidad de solicitudes de información que les llegan. No tiene que, muchas veces hay que interpretar de qué manera está hecha la pregunta, qué tipo de información se requiere. A veces las solicitudes de información no están hechas de una manera exacta, pues porque las personas no tienen que tener la habilidad, la destreza, el ingenio o los conocimientos para poderlo hacer, y esto representa que el sujeto obligado tenga un poco más de trabajo al respecto, y que además, en caso de que no dé la respuesta correcta por alguno de los motivos que se conocen, entonces tenga que hacerse el recurso para que el INAI tenga que responder, o el órgano garante del estado de que se trate. Yo siento que esas son ventajas muy importantes. Ahora, ¿qué nos apoya la transparencia activa? Nos apoya definitivamente en disminuir la brecha. Quienes tienen la oportunidad de manejar sistemas electrónicos, manejan la computadora, manejan todos los sistemas de informática, maravilloso. Pensemos en toda aquella población, que es muchísima, que no alcanza a conocer estos sistemas, que no cuenta con una computadora, que no tiene un teléfono de estos que usamos ahora tan inteligentes, que no tiene la posibilidad de recurrir inclusive a algún lugar para poder usar una computadora o un sistema electrónico, porque les quedan de lugares, de municipios, de localidades, de juntas auxiliares y demás que están muy, muy alejadas de lo que es realmente el medio para poderse informar. Esa información no se las pueden responder porque no tienen cómo llegarles. En realidad, de aquí a que mandan una carta y la carta se va a contestar, pues sabemos que todo eso se pierde. Esa sociedad que está en condiciones de desigualdad tiene que tener una información completamente proactiva, la cual le debe llegar por diferentes medios, empezando porque las propias autoridades deben de buscar la manera de informar a sus comunidades, de informar a sus juntas auxiliares, de informar a sus municipios, todo lo que está pasando, lo que se va a hacer, no solamente en su municipio, sino también los programas a nivel nacional o a nivel estatal
según sea el interés o según el tema de que se trate. De esta manera creo yo que la transparencia proactiva nos permite hablar de una democracia participativa. Esta nos permite que haya realmente un flujo de información en la que la comunidad lo puede conocer, la comunidad lo puede comentar, la comunidad puede satisfacer su interés de información y opinar, dar también sus contras en caso de que las tenga, ser escuchados, y eso es lo que nos lleva a entender cuándo hay una verdadera democracia de la que hemos presumido durante muchos años y que en realidad no es tan efectiva como a veces lo presumimos. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Le voy a ceder el uso de la palabra a Saraí. Saraí, como dije al principio de esta mesa, nos acompaña de Fundar, es licenciada en Derecho, ahora estamos rodeados de muchos abogados. Colaboró en el programa universitario Litigios Estratégicos de Acceso a la Información en el proyecto Acceso a Información y Migración en la Clínica Jurídica de la UNAM. Es investigadora de Fundar, ha participado en distintas publicaciones sobre tema de transparencia y rendición de cuentas. Y algo que es muy destacable es la participación en esta publicación con este nombre tan llamativo, Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público. Por favor, Saraí, yo creo que tienes muchas cosas que contarnos a este respecto. Aquí estaré a tu lado para marcarte cuando te quede un minuto. Muchas gracias, Saraí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me gustaría comentar que cuando hablamos de transparencia proactiva tenemos en el ideal esta información que es útil para las necesidades de información de las sociedades, es decir, aquella información que permite a ciertas comunidades, a ciertos grupos, saber respecto a cuáles son estos temas de su cotidianidad, sobre temas de seguridad, temas de movilidad, de transporte, a lo que nos enfrentamos día a día. Sobre salud, recursos naturales como información respecto a la distribución del agua, etcétera. Y esta información efectivamente nos ayuda para poder no solo conocer, sino incluso participar en la toma de decisiones respecto a estos temas que inciden en nuestro desarrollo. Sin embargo, antes de eso creo que es muy importante señalar que que todavía tenemos algunas brechas y retos relacionadas con las obligaciones de transparencia, específicamente aquella información que las entidades públicas sí tienen la obligación de poner a disposición de los ciudadanos y que tiene que ver con el ejercicio más básico de sus funciones. Entonces, ahí tenemos ciertas brechas importantes que hay que superar y, por ejemplo, mucha de esta información que encontramos disponible aún no se encuentra desagregada, se encuentra encriptada o en datos cerrados, o incluso es información que no es fácil de conocer porque se encuentra con altos estándares de tecnicismos o especializada y no permite saber cuál es el impacto que puede tener esta información en la vida útil y más cercana de los ciudadanos. También es importante señalar que esta información, incluso aunque tiene que estar disponible, tampoco se presenta de manera oportuna, es decir, no está de manera rápida y pues entonces en este sentido pierde su utilidad porque no permite a las personas saber en tiempo real qué es lo que está pasando y ahí también existe un gran problema. De hecho, la última métrica de gobierno abierto señala que a pesar de que más entidades públicas ponen a disponibilidad obligaciones de transparencia, la calidad de la información pues sigue siendo muy baja, porque la información pues no está sistematizada, está incompleta y no es de buena calidad. Entonces creo que es muy importante poder avanzar hacia esta información. Otro de los faltantes es que existen todavía espacios de opacidad en temas muy importantes y que son parte de las obligaciones de transparencia, todavía no trascender a las obligaciones ya de transparencia o información que sea proactiva. Por ejemplo, en el caso de fideicomisos, justo no hay información suficiente que permita conocer cuál es el destino de estos, y no solamente por el ejercicio de los recursos públicos, sino porque hay fideicomisos que tienen como fin garantizar o operativizar derechos humanos. Entonces no estamos hablando solamente de la afectación a recursos públicos, sino de la afectación en la calidad de vida de las personas. Entonces tampoco se cumple con esto. Sabemos los montos generales, pero no cómo se destinan. O también en el caso de los partidos políticos no sabemos realmente mucha información porque no cumplen con todas las obligaciones establecidas.
Entonces todavía hay como una importante brecha que superar en cuanto a las obligaciones de transparencia. Y avanzar y desarrollar las obligaciones que ya son de información mucho más específica, que sea de utilidad para no solo la sociedad, sino incluso comunidades alejadas, pues todavía implica un gran paso y hay que desarrollar muchas cosas. Y uno de ellos es el tema de la brecha digital. Cuando hablamos de transparencia proactiva, hablamos de identificar información que es útil para las sociedades y que se puede eventualmente divulgar. Sin embargo, si consideramos que el acceso a la información depende solamente de uso de una plataforma, pues entonces solamente estamos identificando la información o las necesidades de información de quienes tienen acceso a la misma. Y como se ha dicho mucho, esta información solamente puede utilizarse, las plataformas de transparencia solamente se utilizan por académicos, por organizaciones civiles o incluso estudiantes. Entonces no dan una visión real de cuáles son esas necesidades más próximas para garantizar derechos humanos de las poblaciones más alejadas. De hecho, en la última encuesta sobre accesibilidad de medios digitales señala que en el ámbito rural solamente el 46% de la población tiene uso de Internet. Entonces quiere decir que el otro 50% de la población pues no se le acerca esta información. Y es ahí donde las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel muy importante para poder promover información que sea de utilidad, información que sea importante para poder garantizar incluso acceso a servicios a ciertas comunidades, para poder documentar violaciones a sus derechos y poderlas eventualmente utilizar en su defensa. Y también para poder no solo obtener otros datos, poderlos sistematizarlos, hacer informes ciudadanos, que en muchas ocasiones lo logramos, en otras no, pero poder acercar a las sociedades que no tienen acceso a estos medios digitales información o herramientas que les permita pues darle un uso o una utilidad que tiene el derecho de acceso a la información, que es poder ejercer otros derechos o exigir la garantía de otros derechos. Un ejemplo de ello, en Fundar, para promover la transparencia, es el tema de subsidios al campo. Esta es una plataforma que buscaba establecer cuál es el destino de los subsidios, a quienes beneficiaban estos subsidios. En un primer momento, a través de la obtención de los padrones, nos permitió identificar justo a quién se estaba garantizando, a quién se estaba privilegiando con estos subsidios. Y esto no solamente permitió proporcionar información útil para un cierto sector, sino también poder repensar cuál es la política de distribución de subsidios a un grupo muy específico y poder de alguna forma combatir las brechas de desigualdad. Entonces aquí es muy importante señalar que son muchos aspectos que todavía se tienen que superar solamente con las obligaciones específicas de transparencia para poder ya pensar en cuáles son estas necesidades de información de las sociedades que realmente apela a su vida y que les permitirían de alguna forma pues resolver los problemas más cercanos a ellos, como ya lo había mencionado, acceso a servicios, la defensa de derechos, e incluso para otras organizaciones mucho más pequeñas, a través de las cuales ellas pueden pues acercar la información a otros grupos más alejados. Voy a dejarlo hasta acá porque bueno, en otro momento me gustaría señalar cuáles podrían ser algunas alternativas. Muchas gracias, Saraí. Antes de presentar a Edna Jaime, sabemos que ella trae una presentación, entonces le voy a pedir por favor al equipo del INAI que nos ayude con ese tema, y mientras tanto yo ahora sí hago la presentación de Edna Jaime, quien es directora de México Evalúa, licenciada en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, estudios y estancias de investigación en Estados Unidos. Es fundadora de México Evalúa, como ya lo mencioné, y es una organización dedicada al análisis, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Perdonen. Ella fue directora del Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC, e investigadora en la misma institución. México Evalúa ha estado a cargo de la dirección de proyectos como el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles de Delitos Graves, Seguridad y Justicia Penal en los Estados, Gastamos para Mejorar, Evaluación del Gasto en Salud, Educación, Infraestructura y Pobreza. Y es un gusto y un placer para mí presentar a Edna. No sé si ya tengan por ahí lista la presentación. Te pasaré el micrófono, Edna. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y bueno, lo que yo quisiera, tengo muy poquito tiempo y quiero contarles muchas cosas.
Entonces voy a tratar de estructurarlo de una manera en que pueda transmitir el mensaje completo. Primero les voy a plantear el problema público grave. Segundo, cómo la transparencia, la participación de la sociedad civil y después la confluencia de distintos actores utilizando la transparencia como eje pueden ayudar a resolver el problema público. Comienzo. Si les pido que piensen en algún escándalo de corrupción, es muy probable que lo que venga a su mente sean casos relacionados con, adivinen, obra pública. La Estela de Luz, el Paso Express, el aeropuerto de Texcoco, quizá el Tren Maya en el futuro. Y es que este es un sector particularmente vulnerable a la corrupción, no solo en México, sino que en todo el mundo. La infraestructura física, la infraestructura pública es fundamental para el crecimiento de un país y el cumplimiento de algunos derechos ciudadanos. Por eso debe ser resultado de una estrategia que garantice que los proyectos se encuentren alineados a las prioridades nacionales y sobre todo asegurar que cada peso que se invierte genere el mayor valor para los mexicanos. Sin embargo, la inversión en infraestructura física en México no es el motor de desarrollo económico ni de bienestar que debería ser. El gobierno no es un buen ejecutor de obra pública y permítame afirmar esto. Cuando se construye infraestructura no estamos generando valor, sino en algunos casos lo destruimos. Si nos proponemos combatir la corrupción, tenemos que concentrar los esfuerzos en este ámbito. Cuando hay corrupción, la obra pública pierde su sentido como instrumento al servicio del interés público y se convierte en promotor de otros intereses. La evidencia disponible muestra que los recursos públicos que se han canalizado a la inversión física entre 2009 y 2014 aumentaron en términos reales, o sea, gastamos más en infraestructura, pero el valor de la inversión decreció consistentemente. Por ello, en México Evalúa nos dimos a la tarea de evaluar la transparencia, la eficiencia y la eficacia de los proyectos de infraestructura, para generar recomendaciones y así maximizar el valor de la inversión pública. ¿Qué fue lo que hicimos? Generamos un instrumento que se llama METROP, la métrica de transparencia de la obra pública. Evaluamos la transparencia proactiva o automática de los principales documentos de la política pública de inversión y de contratación en materia de obra pública a nivel federal en México. Para construir esta métrica identificamos 64 documentos clave en las distintas fases del ciclo de la vida de la obra pública. Esto quiere decir documentos clave en la precontratación, la contratación y la postcontratación. Con estos documentos podemos tener pues, el panorama completo de todo el ciclo de la obra pública, 64 documentos para que los ciudadanos podamos conocer con detalle cómo se planeó, cómo se hizo un diagnóstico, cómo se planeó, cómo se ejecutó, cómo se evaluó una obra pública. El METROP se construyó, o la métrica más bien, la METROP, se construyó con el supuesto de que no es suficiente publicar información al mayoreo o al por mayor. También es importante que la información sea de calidad. Por ello, el estudio abarca 3 dimensiones de la transparencia. Vimos que son documentos de todo el ciclo de la obra pública, pero evaluamos además 3 dimensiones. La disponibilidad, si son públicos los documentos, las buenas prácticas, si la elaboración de esta información está alineada con estándares internacionales, y accesibilidad, si son fáciles de conseguir y analizar. El resultado del METROP o de la METROP, pues es que sí estamos reprobados en materia de transparencia en obra pública. Estos 64 documentos pues no están, aunque en algunos casos están obligados por ley, pues no están publicados, no son accesibles, es difícil su análisis y pues la calificación global de la métrica cuando implementamos esta metodología fue de 3.7 sobre 10. En general encontramos que no se cumple con la totalidad de las obligaciones de transparencia marcadas en la ley,
lo que en la práctica eleva los riesgos de corrupción en las transacciones. Con esta métrica, con la METROP, en México Evalúa instalamos un observatorio de grandes proyectos de infraestructura. Y con esta métrica nos fuimos a analizar 3 obras emblemáticas: el aeropuerto de Texcoco, el Paso Express, mejor conocido por el Socavón, y el tren elevado a Toluca. Nos concentramos, la METROP, como les decía, es una metodología muy compleja, pero nos concentramos en la revisión de los contratos. Si los contratos eran públicos, qué se publicaba sobre los acuerdos modificatorios de sus contratos, y la verdad es que conocer el procedimiento en que se contratan estas obras públicas nos enseñó mucho. Muy rápidamente les voy a hablar de los principales hallazgos. Encontramos que los proyectos están mal planeados. Los procesos de contratación y de construcción inician sin contar con un diseño del proyecto suficientemente desarrollado. Ya lo han escuchado, que los proyectos se inician sin proyecto ejecutivo. Un minuto. Encontramos proyectos sin competencia. No solamente hicimos un seguimiento de cuántos mecanismos excepcionales se habían utilizado en la contratación, y por mecanismos excepcionales me refiero a la adjudicación directa, al convenio entre entes públicos o a la licitación restringida. También encontramos que en las licitaciones, porque las revisamos bien, también no necesariamente son procesos competidos. Se descalifica a muchos proponentes y entonces no hay suficiente rivalidad para que las licitaciones las califiquemos como competidas. Me voy a saltar un montón de información para llegar a lo que logramos con el nuevo aeropuerto, con el aeropuerto de Texcoco. No está aquí. Aquí está. Con esto cierro y después en la siguiente intervención les voy a decir qué estamos haciendo para mejorar esto. Logramos avanzar mucho en materia de transparencia, del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pero también en transparencia proactiva con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Logramos que las convocatorias fueran públicas, las actas de las juntas de aclaraciones fueran públicas, que los fallos fueran públicos, que los contratos también se publicaran, que se publicaran convenios modificatorios, y también logramos que se publicaran los informes de avance físico y financiero. Con todo, yo sé que es una obra señalada por mucha corrupción, pero nunca antes habíamos tenido un proyecto de inversión en infraestructura física donde se publicaran tantos documentos. Si hubiéramos aplicado el METROP al aeropuerto, ya no pudimos porque ya no hubo una fase posterior a la contratación, pero si hubiéramos podido aplicar el METROP a ese caso, hubiera obtenido una calificación alta. Esto, que ya elevó el estándar en materia de transparencia en contratación obra pública, debemos esperar de los proyectos que se iniciarán con esta administración. Si logramos ya tocar buenos estándares de transparencia, creo que no podemos retroceder. En mi siguiente intervención les platicaré de una metodología que se llama mesas multiactor, donde estamos trabajando con gobiernos estatales para generar justamente métricas de transparencia que permitan seguir la obra pública y eventualmente atender el problema público que mencioné y describí en un inicio. Muchas gracias. Gracias, Edna, por este esfuerzo de ceñirte al tiempo y sobre todo con este tema tan apasionante. Y ahora sí que con el de Naim y decir, y ahora sí que hay todo para qué, ¿verdad? Pero bueno. En fin, esperemos que se puedan hacer estos esfuerzos que se cristalicen en el futuro para cerrar puertas a la corrupción. Voy a tener el honor de presentar a Sofía de Robina Castro, colaboradora del Centro ProDH, una abogada más en la mesa por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde participó en el movimiento juvenil Yo Soy 132. Colaboró también en la institución de asistencia privada Sin Fronteras, en el área de defensoría legal para personas migrantes y refugiados.
Trabajó en la Comisión de Derechos Humanos del extinta Distrito Federal, ahora Ciudad de México, como asistente de investigación y vinculación con la sociedad civil en temas relacionados con la libertad de manifestación y expresión. Integrante del colectivo de abogados y abogadas solidarias Causa. En el Centro ProDH están muy enfocados a los temas, como sabemos, de derechos humanos. Trabaja temas de desaparición forzada y tortura. Acompaña a personas en procesos de migración y personas defensoras, así como de protesta social. Integra también el Frente por la Libertad de Expresión y de Protesta Social. Sofía, muchísimas gracias por estar aquí. Te hago llegar el micrófono. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho al INAI y además celebro mucho estar en este espacio con colegas que sé que han sido arduas defensoras de la transparencia, del acceso a la información, que además nos han abierto brecha para que organizaciones como el Centro PRO pueda hacer su trabajo, y agradezco mucho estar también con organismos autónomos que han sido garantes de este derecho. Desde el Centro PRO, como una organización de la sociedad civil que acompaña a víctimas de graves violaciones de derechos humanos, sobre todo víctimas de tortura, de desaparición forzada y de ejecuciones arbitrarias, el acceso a la información es no solamente relevante, sino es un derecho que nos permite acceder a otros derechos para quienes acompañamos. Definitivamente en un país, además, y en un contexto en el que hay más de 40,000 personas desaparecidas, al menos 26,000 fosas, según las cifras oficiales, y que tan solo en 2018 hubieron 34,000 homicidios, y a través de escuchar los rostros de las personas que acompañamos y de las violencias, vemos que acceder a la información ha sido indispensable en nuestro trabajo, en toda estrategia que realizamos, tanto como un derecho de las víctimas a conocer la verdad, tanto como un derecho de las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que siguen buscando saber dónde están sus hijos y las responsabilidades detrás, pero también como una forma de acceder a otros derechos y de generar garantías de no repetición frente a las atrocidades que vivimos. Pero sabemos que también que el acceso a la información y que la transparencia trasciende a quienes acompañamos. Se vuelve un interés de la sociedad saber qué pasó y por qué no se vuelvan a repetir hechos tan dolorosos como Tlatlaya, como Ayotzinapa, como Apatzingán. Y es ahí donde la transparencia proactiva juega un papel tan relevante, como una manera de garantizar las acciones y estrategias que promuevan la identificación, la generación, la publicación, el análisis, la sistematización, la difusión, que permita generar este conocimiento útil del que ya hablaban, pero incluso más que un conocimiento útil, el fortalecimiento además de sociedades democráticas que no estén dispuestas a que se vuelvan a repetir atrocidades. Y definitivamente tener disponible la información sobre corrupción, sobre violaciones a derechos humanos, es una manera de generar las acciones necesarias para que los hechos no se vuelvan a repetir. Como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la garantía del derecho de acceso a la información en supuestos de graves violaciones a derechos humanos es fundamental para disolver los enclaves autoritarios que pretenden sobrevivir a la transición democrática. Y además constituye una condición necesaria para promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal, prevenir la corrupción y el autoritarismo. En este momento de país creo que no nos queda duda que hay que apostar por eso, y por eso además es tan importante que espacios como el Gobierno Abierto permitan que la sociedad civil se una en esa lucha por generar esquemas de transparencia, de rendición de cuentas, de mayor participación y de no repetición de estos hechos. Sin duda son muchos los retos que se presentan cuando hablamos de acceder a la información y de cómo hacer que además la información no esté sujeta a los procesos tradicionales que implican, como ya lo mencionaba la comisionada, una carga para los sujetos obligados, pero también para quienes buscan acceder a esta información. Generar una práctica que hable, por ejemplo, de los archivos de memoria o de archivos vivos que constantemente estén actualizándose y generando nueva información que esté disponible, que sea más accesible para muchos sujetos, sin duda es una tarea que nos convoca como organización de los derechos humanos. Entenderlo así es entenderlo, como también lo menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como una obligación afirmativa y constantemente activa, enderezada a obtener y procesar información que permita un amplio conocimiento de los hechos que hoy no tenemos debidamente documentados. Y además permite fortalecer a la sociedad en la rendición de cuentas y para fortalecerla frente a la exigencia a las autoridades.
Por eso, desde el Centro PRO, cuando vemos cómo se enumeran algunos de los objetivos de la transparencia proactiva, como disminuir las asimetrías de la información o propiciar relaciones horizontales entre los grupos sociales, mejorar el acceso a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o de la ciudadanía y detonar mecanismos de rendición de cuenta efectivos, es que vemos que sin duda son relevantes también la transparencia activa en relación a la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Sin duda, la impunidad es una de las brechas más grandes que hay entre la sociedad y las autoridades. Y si la transparencia proactiva busca disminuir brechas, me parece que esta es una también a la que deberíamos de voltear a ver. Por eso, acceder a la información constante, activa y sistematizada, que no parta de la activación de mecanismos de solicitudes de información necesariamente, es una apuesta para hacer de la transparencia una herramienta que impactaría de manera trascendental en la búsqueda de verdad para las víctimas y sus familias, que son quienes como Centro PRO nos debemos, pero también para saber qué pasó y que se sancione a los responsables, algo que sin duda le interesa también a la sociedad. Es reconocer ese vertiente social y colectivo del derecho a la verdad y del acceso a la información, que permita que la memoria sea un requisito indispensable para revertir la crisis de derechos humanos en la que nos encontramos. El acceso a la información, entonces, creemos desde el Centro PRO que sin duda puede generar, por un lado, para las familias y para las víctimas, un derecho que les es indispensable, como el derecho a la verdad, pero que también genera para la sociedad la posibilidad de romper este círculo de impunidad del 99% en el que nos encontrábamos. Además, la sociedad quiere saber y quieren respuestas, lo hemos visto muchas veces se habla de una sociedad poco activa, pero realmente hemos visto en muchos supuestos, y ahora les mencioné en particular alguno también, cómo la sociedad, si tuviera la información, tendría también otra respuesta frente a lo que vivimos. Desde el Centro PRO, la relación que hemos tenido para acceder a la información quizá es desde una perspectiva mucho más tradicional. Acceso a solicitudes de información para saber, por ejemplo, las responsabilidades que hay de elementos del ejército en la guerra sucia, o para conocer las contrataciones alrededor de armas que llegaron, por ejemplo, y que de manera ilegal a Guerrero y que fueron usados en Ayotzinapa, o para conocer sentencias y analizar qué tanto se está implementando en el nuevo sistema y la reforma de amparo. Y frente a todos estos supuestos nos hemos encontrado sin duda diversos retos, pero también observamos que si existiera realmente una transparencia proactiva, quizá esto no sería el tiempo en el que no dedicaríamos demasiado tiempo a este tipo de acciones, y lo haríamos para defender a las personas contando de manera de oficio con esta información. Por eso creemos que la transparencia proactiva es un reto, pero también es una oportunidad que nos presentan para que las autoridades puedan dar esta información de una manera mucho más activa, y que además vemos que en un contexto como en el que nos encontramos, por ejemplo, respecto a la Guardia Nacional, se vuelve todavía de mayor relevancia, que las autoridades estén constantemente dándonos información, por ejemplo, sobre el uso de la fuerza antes, durante y después de los operativos, es decir, sobre capacitaciones, armas que utilizan, pero también durante los operativos, cuáles son las órdenes que toman, la jerarquía en la toma de decisiones, que puedan transparentar mucho más, de manera mucho más proactiva, los informes policiales, y que puedan además transparentar de manera mucho más proactiva todos los elementos que están asociados a este tipo de operativos. Sin duda ayudaría a que mañana la rendición de cuentas fuera mucho más sencilla. Creemos, y lo dejaré hasta ahí para en la siguiente intervención, que hay muchas posibilidades, y que incluso a través de ejercicios que ya hemos tenido con el INAI y con otras organizaciones como la Plataforma Memoria y Verdad, nos dejan claro que hay un camino por donde, y que además el contexto nacional nos exige que así lo hagamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, y tengo ahora el placer de presentar a Francisco Rivas, que es una persona a quien yo admiro muchísimo, y pues es un gran también defensor de la transparencia, acceso a la información, y un gran proveedor de información útil para la sociedad. Francisco Rivas es doctor en Estudio del Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de California en Los Ángeles. Licenciado en Economía y Comercio por la Università degli Studi de Perugia, siempre lo hago mal,
así como licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene una especialidad en la Flaxo, sede México. Es también maestro en Psicología por el Centro de Estudios Tecnológicos y Superiores de México. Actualmente es director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, te haré una seña cuando te quede un minuto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Igualmente un gusto estar aquí con ustedes, contigo, Mariana. Permítame hacer una pequeña introducción de qué hacemos en el observatorio. En el observatorio pensamos y tenemos una visión de un México en donde podamos salir a las calles y podamos estar seguros que nuestra integridad física, nuestro patrimonio va a estar intocado, que como sucede en muchos lugares del mundo, las personas no nos cuestionamos si podemos o no andar en la calle y podemos andar o no libremente vestidos como se nos pegue la gana y no vamos a sufrir algún tipo de agresión a partir de eso. Que si uno de nuestros seres queridos sale a la calle, estamos prácticamente convencidos que va a regresar. Y es por ello que en el observatorio nos dimos a la tarea de tratar de entender qué está pasando en nuestro país. Y lo que sabemos es que estamos en una de las peores crisis en materia de seguridad, como precisamente Sofía ya nos hizo una premisa alrededor de varios temas. A partir de ello, en el observatorio, y gracias al apoyo de México Evalúa, empezamos a desarrollar una metodología que nos permitía entender qué estaba pasando en el país. En el observatorio estamos convencidos que la información es clave para tomar decisiones. Y a partir de ahí empezarnos a mover. Y es por eso de los diagnósticos pasamos a la ayuda. En el observatorio hemos venido trabajando en temas torales que nos han permitido conocer esa realidad de la que nos hablaba Sofía alrededor de desaparecidos, alrededor de homicidios, alrededor de agresiones de toda naturaleza. Porque hay que recordar una cosa, en materia de seguridad, cuando hablamos de estadística estamos hablando de víctimas. No estamos hablando de números, estamos hablando de víctimas que han sufrido en carne propia lo que no desearíamos que nadie sufra. Y por ello, pues empezamos a trabajar temas tan importantes como, por ejemplo, la sistematización de las fosas clandestinas. En México sabemos que hay un grave tema, una grave pérdida del control del territorio que permite que prácticamente que gran parte de nuestro territorio sea un cementerio donde se encuentran esas personas desaparecidas de las que nos habló Sofía. ¿Y qué sucede? Cuando intentamos hacer solicitudes de transparencia, había estados que no tenían información, como habían estados que hablaban de víctimas, otros de cuerpos, otros de osamentas, otros de restos. Bajo ese tenor, cuando tratábamos incluso de entender a quién se había intentado localizar a partir de los hallazgos, pues entrábamos en una caja negra. Por ello nos dimos a la tarea de empezar a investigar con detalle el tema de desaparecidos. Y el primer ejercicio que hicimos era para entender cómo estaba la estadística sobre desaparecidos. No solo, como decía justamente Edna, en términos de saber cuántos son, o sea, no solo es publicar información, sino que la información sirva para algo. Y encontramos cosas tan terribles como datos que correspondían a una niña y la fotografía era de un hombre adulto, o en otras ocasiones encontramos situaciones igual, donde las fotografías no empataban para nada con la descripción de la víctima. Y de nuevo, esto es, la información en materia de desaparecidos sirve para ayudar a encontrar a esas personas que no sabemos dónde están. Si está mal la información, ¿cómo podemos encontrarla? Ahorita Sofía nos hablaba y nos presentaba un panorama alrededor de cómo operan nuestras autoridades. Y hay una máxima que tenemos en México, que México está sobrediagnosticado. Quienes nos dedicamos a esto sabemos que en realidad no es cierto. Tenemos algunos diagnósticos sobre algunos temas, pero tenemos muchos más desconocimientos que conocimientos, precisamente por esa falta de calidad de la información. Y en ese sentido, hoy en el observatorio estamos trabajando con algunas autoridades para entender qué pasa después de la denuncia. ¿Ustedes saben por si cuando han ido a denunciar su caso se investiga o no se investiga? ¿Saben por qué sí se investiga y por qué no se investiga? Pues les tengo una noticia. En muchos casos tampoco las autoridades saben por qué un delito se investigó y por qué otro no.
Y a partir de ello nos estamos moviendo para mejorar específicamente algunos puntos con 21 de las procuradurías estatales que tenemos en el país. Cuando estaba pensando en cómo organizar mi participación en este panel, una de las cosas que precisamente de las que habló Saraí y de las que me venía a la cabeza era: sí, pero la información seguimos sin transmitírsela a una parte relevante de la sociedad. Somos siempre los mismos que usamos la información. Yo agregaría a las personas que describiste, los periodistas, pero más allá de los activistas, de los periodistas o de ciertos académicos, son pocas las personas que seguimos generando, que seguimos preocupándonos por esa información. Y esto por esas asimetrías que no son solo asimetrías tecnológicas, sino la asimetría tiene que ver principalmente con el entendimiento de los derechos. ¿Para qué es importante conocer la información? Esto nos ayudaría, en la medida en la que generemos condiciones para demostrar que la información es importante para la toma de decisiones, podemos empezar a transformar esas comunidades que hoy simple y sencillamente no saben qué sucede alrededor de la toma de decisiones. Yo creo que en el país hemos avanzado mucho en materia de transparencia. Creo que seguimos absolutamente en pañales en temas de rendición de cuentas. Y por eso, tan importantes los ejercicios como el que nos presentó Edna, que sirven precisamente para entender si estamos tomando bien decisiones, si las decisiones van a servir para atender a las comunidades y si vamos a obtener los beneficios que necesitamos. En mi segunda intervención voy a hablar específicamente de cuáles son los resultados que tenemos ya con algunas autoridades y de qué manera podríamos nosotros fomentar esa comunión de una sociedad más amplia, interesada en conocer sobre el actuar de la autoridad. Pero yo sigo pensando que en la medida en la que estas asimetrías no se empiecen a resolver desde la educación, desde un piso parejo en materia de acceso a la justicia y de salud, pues difícilmente lograremos empatar esa desigualdad que como sociedad tenemos y que realmente no se va a resolver simple y sencillamente con transferencias tecnológicas. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Presentaré a María del Carmen Nava. Estamos entre politólogos y abogados. Politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con una especialidad en aplicación teórica y estadística para la creación de modelos teóricos en ciencia política por la Universidad de Washington en St. Louis. Ha realizado estudios en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Nacional de Administración Pública de España, la Universidad de California en San Diego, el Instituto de Investigación Mental de la Universidad de Palo Alto, California, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Tiene estudios sobre Estados Unidos, el Parlamento y la Estabilidad Democrática, en el Estado de Derecho, análisis de constitucional y legalidad, el servidor público en México, terrorismo y derechos humanos y comunicación eficaz. Actualmente es comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Mari Carmen, bienvenida a este panel. Muchas gracias, encantada de estar aquí. La verdad es que me gustó mucho el enfoque que hicieron en esta segunda cumbre de Gobierno Abierto, sobre todo porque reflexiona acerca de la utilidad de Gobierno Abierto, cómo hemos hecho los ejercicios a nivel nacional, a nivel local, y me parece que la participación que vengo a presentarles a ustedes es algo muy breve en base a los retos que tenemos desde la Ciudad de México. Justo aprovechando la plataforma del instituto donde acabamos de tener un nuevo pleno a partir de diciembre del año pasado. Entonces, la pregunta básica que yo quisiera plantear y plantearles es finalmente cuál es la transparencia, o sea, si la transparencia proactiva ha beneficiado y ha incrementado en la calidad de vida de las personas que vivimos en la ciudad. Creo que aquí tenemos justo
el punto de partida para poder pensar qué tenemos que trabajar desde los organismos garantes en materia de apertura. Y en ese sentido, en la Ciudad de México contamos con una constitución local que permite y obliga, de hecho, a trabajar con términos de parlamento abierto, de gobierno abierto, de fiscalización, de rendición de cuentas, y en ese sentido sí tenemos una obligación mucho más concreta, constitucional, con la cual tenemos que cumplir en el servicio público y en paralelo, claro, que la ciudadanía y las personas puedan también tener el beneficio de la apertura en las distintas instituciones del Estado. Y claro, aquí se ha venido reflexionando acerca de qué es la transparencia proactiva, ya lo comentaba la comisionada Patricia, justo que es el conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional y complementaria a la establecida en los distintos marcos normativos. Y aquí quisiera llevar la reflexión a qué comunicamos desde los organismos garantes, qué estamos transmitiendo y si estamos realmente teniendo una utilidad a cualquier persona que vaya más allá de ser un especialista y un usuario del acceso a la información. Y me parece que en ese sentido sí tenemos un gran déficit a poder resarcir en el trabajo cotidiano de los organismos garantes de transparencia para hablarles a cualquier persona y llevarles la herramienta de acceso a la información a las personas que no tienen medios electrónicos para accesar a ella. Es decir, estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de mujeres en situación de vulnerabilidad que no tienen los recursos para tener justo la conectividad, ¿no? Estamos hablando de población niñez. Entonces es justo con esos grupos poblacionales que desde el Instituto de Transparencia en la Ciudad queremos empezar a trabajar con ese enfoque, justo para ir tejiendo la parte de ejercicios de gobierno abierto, de transparencia proactiva y de la difusión de la herramienta de acceso a la información. Y en ese sentido, para darles el contexto y un poco la novedad de que en el Instituto de la Ciudad de México hicimos una reforma al reglamento interior para establecer una dirección de Estado abierto que tiene determinadas facultades justo para poder impulsar la apertura y en ese sentido hacer uso de la transparencia proactiva. Y estamos, quisiera dar algunos datos breves de cuáles son la dinámica o la fotografía más que dinámica de las personas adultos mayores en México. Estamos hablando que de 2015, con datos del INEGI, pasamos de una población de adulta mayor, hablando de mayor de 60 años, de 6.2, y se estima que para 2020 en la Ciudad de México estaremos hablando de que vamos a ser 16% de población en situación de adulto mayor. Entonces, aquí tenemos una gran beta de oportunidad, una obligación social para poder llevar justo la herramienta de transparencia, de acceso a la información a las personas adultos mayores que en su mayoría incluso tienen carencia de pensiones. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos en materia económica, en materia de salud para este tipo de personas? Y me parece que de ahí tendríamos que dar los primeros saques en nuestra materia y competencia como organismo local de la ciudad. Otra población que está también en situación de vulnerabilidad, por supuesto, son las mujeres internas incluso en centros de reclusión. Estamos hablando que a nivel país estamos teniendo casi 250,000 mujeres, y 17% de ellas viven con sus hijos. ¿Qué pasa con esta población, este grupo, si tiene o no el acceso para que justo la herramienta de acceso a la información sea un elemento detonador del ejercicio de sus derechos? Y me parece que en ese sentido tendríamos también una gran oportunidad de trabajar con ellas en el caso de la Ciudad de México.
Estamos hablando que es prácticamente el 10% de las mujeres en el país que están concentradas en reclusión en la ciudad. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de una ventana de oportunidad y que es de las reflexiones que hemos dado desde la Dirección de Estado Abierto en materia de poder ir delimitando con qué grupo en situación de vulnerabilidad tenemos que trabajar. Y me parece que en ese sentido, justo el déficit o la gran responsabilidad que tenemos desde el servicio público es justo beneficiar a poblaciones con mayores necesidades, que aún siendo desde la capital del país, pues tenemos un gran grupo a trabajar con ellos. Entonces, eso sería en mi primera exposición, que quisiera dejar aquí estas ideas a discusión. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Y yo creo que yo sí estoy muy ansiosa de ver qué más nos van a contar nuestros panelistas, porque dejaron muchas cosas que ya les voy a contar en mi segunda intervención, pero también me toca ser responsable de cuidar el tiempo. Y como también seguramente sabemos que habrá algunas público que quiera plantear algunas preguntas, entonces voy a hacer esta segunda ronda de tan solo 2 minutos para poder dar un pequeño espacio de preguntas y respuestas para que podamos no irnos más allá del tiempo que tenemos provisto en esta mesa. Entonces lo pongo a su consideración. ¿Están todos de acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a seguir el mismo orden de las intervenciones con las que empezamos. Entonces, comisionada, por favor. Muchas gracias. Sí, eso de moderar es muy complicado. Bueno, en realidad uno trae la idea para decir, para explicar, para platicar sobre algo, para abordar un tema, y después de escuchar a todos los panelistas, pues le vienen a uno todavía mucho más ideas y se hace más complicado poder concluir. Sin embargo, en estos 2 minutos, yo quisiera decir que si Transparencia Proactiva tiene los marcos legales, que a lo mejor no son lo perfecto que debieran de ser, tenemos una base sobre la cual hay que seguir trabajando y en algún momento determinado hacer las sugerencias que corresponda a los legisladores para tener modificaciones legales. Pero lo que sí es muy importante es lo que ya había abordado Edna acerca de la información que se debe tener de calidad y a la que tendríamos que agregar esa información de calidad, porque no vale la pena tener montones, hay que hablar también de que sea entregada de manera comprensible, que sí se pueda entender. Nos dan cifras además y tecnicismos que no comprendemos, no va a servir nada. Y aquí es también importante señalar, ese es el segundo punto, la importancia que tiene la sociedad civil, que la sociedad civil se convierte en la voz de muchos sectores y de muchas personas que no tienen la posibilidad de acercarse, de tener la información, a quienes no se les da, no se les enseña, no se les permite, se les oculta, puede ser que hasta se les amenace y que ellos mismos en algún momento no puedan acercarse por no tener los medios, como ya lo estaba diciendo Mari Carmen, no tienen los medios, no tienen los recursos, no solamente económicos, sino los recursos intelectuales, los recursos para moverse, por ejemplo, una persona con discapacidad y en un X lugar, ¿cómo se va a enterar de qué beneficios pudiera tener? No se les dice qué son los derechos humanos, cuáles derechos humanos el Estado tiene la obligación de complementar, de dar, de otorgar, de poder no sufragar los gastos como tal, pero que son derechos humanos que sí requieren la entrega de los objetos o elementos por parte del Estado para cumplirlos. No sé si ya se me acabaron los 2 minutos, ¿sí? Muy bien, qué pena. Gracias. Creo que para concluir me gustaría señalar que tenemos que trascender de lo procedimental, que ya está muy bien garantizado en la ley general, hacia la relevancia de la información. Y ya lo han dicho aquí nuestros compañeros y compañeras sobre esta información que además no es útil para la vida, que además que nos es útil para la vida diaria, es el de interés público de la sociedad. Por ejemplo, la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, la información relacionada sobre los actos de corrupción y cómo se combaten, cómo se investigan, cómo se sancionan, información sobre megaproyectos que afectan a comunidades,
información sobre incluso cómo se garantiza y protege el medio ambiente, que además esta información a veces incluso mediante solicitudes pues todavía sigue privilegiándose la reserva. Pero además de esto, que esto sea asequible, es decir, que las personas puedan utilizarla, puedan entenderla y puedan manipularla, que sea información de calidad y que realmente les permita utilizarla para poder intervenir en la toma de decisiones que les afectan, y transformar también estas brechas de desconfianza que existen con los ciudadanos, pues porque en la medida que va a haber más información por parte de una entidad sobre su trabajo, va a haber mucho más confianza. Pero creo que una parte muy importante es poder también considerar estos otros entes, que no solamente es el Ejecutivo, sino el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que también están obligados a garantizar información y generar información proactiva para que la sociedad pueda intervenir en estos tres ámbitos, y probablemente pensar o repensar en una nueva, cómo se podría replantear la política para garantizar el acceso a la información por parte del Estado. Y una de estas opciones puede ser pues buscar otros puentes de comunicación y de acercamiento con la sociedad, tal vez a través de las organizaciones civiles o de los organismos garantes del derecho de acceso a la información, que les permita identificar esta información que les es necesaria, que les es útil, que les es parte de sus problemas y que les permita acercar como esta herramienta para la garantía del ejercicio de sus derechos. Gracias. Perdón, estaba tratando de evitar que sonara la chicharra y no lo logré, perdón. Yo no sé cómo apagarlo. Listo. Muchas gracias. Como tengo poco tiempo, decirles que los invito a consultar la métrica de transparencia de obra pública. La pueden encontrar en la página de internet de México Evalúa, www.mexicoevalúa.org. Esta métrica se construyó teniendo como base, como fundamento, pues estándares internacionales en materia de transparencia en la contratación pública, pero también utilizamos metodología de un think tank que tiene su sede en Inglaterra, que se llama Construction Transparency, que eleva un poquito más todavía los estándares, y ahí la pueden encontrar. Lo más importante es que esta métrica la estamos aplicando. No es un ejercicio nada más intelectual. Es un ejercicio que está convocando a distintos actores a conformar lo que llamamos la mesa multiactor. La mesa multiactor es una metodología en la que concurren autoridades, en este caso, ahorita les hablo del caso de Nuevo León, en este caso la Secretaría de Infraestructura de Nuevo León, que convoca al Colegio de Arquitectos allá, organizaciones de sociedad civil, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, un colectivo que define ¿qué tipo de información es necesaria para informar al ciudadano, para asegurar que la obra se va a ejecutar con los mejores parámetros, por lo pronto, de transparencia, y para darle seguimiento? No es cosa menor. La inversión en infraestructura física es clave en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Qué tipo de preguntas? Permítame simplificar un poquito. ¿Qué tipo de preguntas responde el METROP y responden las mesas multiactor? ¿Por qué era necesaria la obra? Y lo podemos aplicar a cualquier obra pública. ¿Cómo sabemos que es viable construirla? ¿Quién la realizará y por qué? ¿Cómo avanza su construcción? ¿Terminará a tiempo? ¿Avanza dentro del presupuesto establecido? Responder estas preguntas pues es vital, y yo creo que ofrecer esta información a los ciudadanos es lo menos que se merecen, porque con sus recursos estas obras se financian. Entonces, pues reiterar que podemos tener prácticas de transparencia proactiva, que podemos aterrizar en mecanismos de colaboración entre diversos actores para lograr resolver un problema público. En este caso, la transparencia está en el centro. Y yo estoy convencida, porque lo vi en el grupo aeroportuario, el encargado de construir el aeropuerto de Texcoco, que como ya llevamos una metodología estructurada, podíamos pedir información muy concreta. Y la verdad es que las peticiones que hicimos a partir del METROP al grupo aeroportuario de la Ciudad de México fueron respondidas, y así logramos que esta obra fallida, porque se canceló, lograra tener mejores estándares y más documentos públicos que otras obras en el país. Entonces, pues decirles que sí se puede,
que existen los mecanismos y que con la influencia de distintos actores podemos pues ir dotando de transparencia aspectos clave de la gestión pública para el bien de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Edna. Si me haces el favor de pasar el micrófono a Sofía. Muchas gracias. Solamente quisiera dejar algunos elementos que me parece son áreas de oportunidad, indudablemente también de retos, pero que creo que son importantes para avanzar respecto a la transparencia proactiva relacionada sobre todo con las graves violaciones. Uno ya lo mencionaba mucho Francisco, como la importancia de generar información puntual sobre la incidencia, por ejemplo, de tortura y las desapariciones permiten tener un diagnóstico claro, que es lo que nos va a permitir además tomar acciones concretas, hacer cruces de información, hacer por ejemplo, las bases de datos que la ley establece que se tienen que realizar, y que de manera proactiva se hiciera también análisis de los diferentes cruces y bases de datos, ayudarían además a la prevención de estas violaciones y generarían mucho más información que estaría disponible no solamente para la rendición de cuentas y la sanción a responsables, sino también avanzar en que no se repitan estos hechos. La ley de desaparición forzada, como ya decía, establece algunas ya esquemas de bases de datos y de registros que se tienen que llevar a cabo, y creo que eso es una oportunidad también para establecer información que tiene que estar disponible y que sea accesible, pero también ocurre con la ley de tortura y con la ley de uso de la fuerza, que actualmente estará por discutirse como una de las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, y en donde se pueden establecer, además de controles a la policía, toda la información que debería de estar accesible para garantizar una mejor observación del actuar de las fuerzas de seguridad. Por otro lado, creo que uno de los temas en donde a veces hemos tenido algo de retrocesos es respecto a las Fuerzas Armadas, en donde instituciones como la Sedena, por ejemplo, a partir de 2014 dejaron de informar las personas que fallecían en enfrentamientos. Sin tener esta información que antes era de manera pública, era accesible, pues bueno, nos quedamos obviamente sin una parte importante de la información, y cuando tenemos un país con las graves violaciones que decía, pero además con los números de homicidios dolosos incrementando con la participación de las Fuerzas Armadas, nos llevan pues obviamente a exigir que esta información debería estar de manera constantemente proactiva, mucho más en un contexto en donde las Fuerzas Armadas tendrán cada vez mayor participación, tanto a través de la Guardia Nacional como a través de contrataciones también que cada vez están más involucradas. En esto también limitar al máximo la invocación de la seguridad nacional. Hemos topado muchas veces con ese obstáculo, y creo que tenemos que seguir avanzando en eso, sobre todo cuando estemos en casos de interés público como las violaciones a derechos humanos, y que se puede hacer un análisis diferenciado en estos casos cuando quien está en el centro justo son víctimas de violaciones. Y por último, como les comentaba, el caso de la plataforma Memoria y Verdad, que buscaba ser un espacio de colaboración justo para construir memoria y verdad a partir de 15 casos emblemáticos que se esperaba que fueran iniciales, y que permitiera ser accesible con un lenguaje sencillo, que tuviera solicitudes de información aglutinadas en un mismo espacio, que permitiera hacer análisis, expedientes, investigaciones, recursos, y que tuviera además información no solamente proveniente de solicitudes, sino otra información que mandaran las autoridades, pero además otra información diversa que permitiera contextualizar también. Muchas veces las solicitudes de información, lo que nos encontramos es que son fragmentadas y que no nos permiten tomarla dentro de un contexto con otras solicitudes de información. Es un archivo vivo, y en realidad creemos que esta iniciativa sigue siendo una posibilidad relevante a seguir impulsando, que encontró algunos retos en su implementación y que esperaríamos que pudieran vencerse para que realmente hubiera un efectivo cumplimiento, y que estas deficiencias como la fragmentación de la información o la falta de contextualización o el exceso, la información en excesivo testada, sobre todo a partir de seguridad nacional, como ya decía, pues no permitía que realmente llegara a su objetivo de ser un archivo que permitiera la memoria y que construyera a partir de eso esquemas de transparencia proactiva. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Francisco. ¿Por qué tenemos mala información? Lo que hemos encontrado es que la consistencia en lo que hemos encontrado es que el primer punto es tenemos una insuficiencia de recursos, empezando desde los humanos hasta los tecnológicos.
Tenemos una falta de procesos claros y transparentes. Tenemos una baja formación y profesionalización de las personas que deberían estar encargadas de cada una de las partes de estos procesos. Tenemos una total ausencia de supervisión alrededor de qué hace cada una de las áreas que deben construir esta información. Y a partir de esto hay también una falta de sensibilización de cómo los datos se pueden transformar en inteligencia y la inteligencia en un insumo para la toma de decisiones y la acción que sea eficiente y eficaz. A esto, pues hay que agregar un punto: la falta de interés político de tener información de calidad para las personas. Entonces, siendo esta la situación, si queremos construir una transparencia proactiva de calidad, necesitamos invertir. Y ahí algunas de las metodologías que se han venido presentando a través de los panelistas pueden ser fundamentales para entender cómo debemos gastar bien para hacer un uso adecuado de los recursos. Necesitamos establecer procesos mínimos, pero que la gente los conozca, los entienda de verdad y que hablemos el mismo lenguaje, que no se queden las cosas al aire. Y en ese aspecto la formación es fundamental y no debe ser considerada como un extra. Específicamente en el área de seguridad, permítame que les cuente que la mayor parte de los procesos de formación y profesionalización se los mandan a la gente a hacer en su tiempo libre, y eso no puede ser. El otro aspecto, pues necesitamos establecer procesos de supervisión que nos lleven también a sanciones en caso que las personas no cumplan. Y hoy las sanciones que tenemos en el área de seguridad y justicia es despedir sin investigar ni siquiera si la persona era responsable o no de la concentración de la información. Y por último, generar incentivos para que las autoridades entiendan por qué es importante rendirle cuentas a la sociedad. La crisis de seguridad que vivimos no tiene precedentes. Llevamos 2 años rebasando los récords de todos los récords de violencia y este inicio de año ha sido el peor que hemos tenido desde hace 23 años. Es fundamental que estas decisiones que debe tomar la autoridad estén sustentadas en estas recomendaciones tan puntuales que cada una de las organizaciones hemos venido construyendo. Nosotros trabajamos con 21 entidades, no con 32. ¿Por qué con 21? Porque 21 fueron las que se dejaron. Nada más por eso. Muchas gracias. Pues me toca cerrar un poco, ¿no? Quiero darles algunos datos, nada más para que tengan el contexto justo de recursos, de información que estamos recibiendo y atendiendo en el Instituto de la Ciudad de México. Es que el 70% de los recursos son sobre información que tendrían que ser, son obligaciones de transparencia, es decir, ni siquiera están dando el cumplimiento básico los sujetos obligados. Y la mitad de los recursos de revisión que también hemos estado atendiendo es sobre información sobre alcaldías, acerca de alcaldías y cosas muy, muy básicas. Uso de recursos, directorios, o sea, ni siquiera hay una sofisticación en el uso de la información aún en la capital del país, y en ese sentido yo haría un llamado a que sean usuarios de la información y ciudadanos más observadores de lo que se está trabajando desde las instituciones de la Ciudad de México. Y bueno, sobre todo partiendo de ese diagnóstico, lo que realizamos es un par de convenios, uno con alcaldías y otro justo con el Congreso de la Ciudad, para que se comprometieran a generar, entre otras cosas, acciones en términos, 1, de gobierno abierto con alcaldías y 2, de parlamento abierto en el caso con los legisladores locales. Entonces, estamos hablando que tenemos ya más mecanismos de exigibilidad y justo esperamos tener buenos frutos. Y si no, al final tenemos los mecanismos para exigirlos, insisto, ¿no? Y me parece que una de las cosas que tendríamos que estar pidiendo por parte de medios de comunicación, especialistas, sociedad civil, es que también sean mucho más exigentes con los organismos garantes, sean mucho más vigilantes de
cómo estamos comunicando, cómo estamos ejerciendo los recursos. Yo creo que es fundamental para poder justo cumplir con nuestras tareas. Y en ese sentido, nada más les dejo 2 herramientas que también abrimos en materia de difusión. Uno es redes sociales, que es Estado-Abierto, por si quieren seguirlas, y también en Facebook. Y la otra es un espacio que busca generar reflexión, pero más que reflexión, hacer uso de la inteligencia pública. Se denomina Espacios Abiertos. Iniciamos justo con una mesa de justicia abierta, porque es un tema también que hay que impulsar en la Ciudad de México, y así vamos a estar abriendo distintas temáticas para arropar y vincular las propuestas que se generen ahí de especialistas de sociedad civil a las instituciones públicas encargadas de poderlas implementar. Entonces, ese trabajo de transparencia proactiva también lo estamos empezando a realizar desde el Instituto de la Ciudad de México. Por supuesto, son los primeros brochazos, pero la idea es poner las herramientas a mano de ustedes y que puedan difundirse, sobre todo en uso y en exigibilidad. Les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias a los panelistas. Tengo la obligación de hacer unas preguntas que tengo aquí, son muy breves. Y voy a plantear una que va dirigida a ti, Mari Carmen, pero te voy a pedir que la contestes al final, porque estas 2 que voy a hacer previamente van dirigidas a todo el panel. Y una de ellas plantea que según la métrica de gobierno abierto, la transparencia proactiva es una de las agendas más rezagadas en México. Y sí hemos visto y hablado todo el tiempo de que los beneficios de esta transparencia proactiva son tan grandes. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo incentivar esta transparencia proactiva? Y otra pregunta que plantean también a todos los panelistas, y yo voy a pedir que por favor me digan quién me quiere responder a estas 2 interrogantes o quiénes, es ¿qué deben aprender las instituciones del Estado mexicano? Instituciones, sea más allá, no solo el Poder Ejecutivo, como ya se dijo, los otros 2 poderes y los organismos autónomos y todos quienes conforman el Estado, para generar esta información socialmente útil. ¿Qué falta en este aprendizaje, en este largo camino de transparencia y rendición de cuentas? Tal vez decía Francisco, pues eso, ¿no? Que no se rinden cuentas. En fin, yo plantearía estas 2 preguntas al panel y les pediría que me dijeran quién la quiere contestar, Francisco. Y finalmente a Mari Carmen, que nos diga qué está haciendo el Info CDMX con la estrategia del INAI en gobierno abierto, si están colaborando o no están colaborando, y si lo están haciendo, ¿qué están haciendo? Entonces, Francisco, si tú quieres contestar estos 2 planteamientos, muchas gracias. Pues muy rápidamente, para darle espacio a alguien más, creo que hay una reflexión que todos los mexicanos podemos hacer. Las pasadas elecciones fueron una señal muy clara que los mexicanos estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de los abusos. Y la transparencia proactiva es un mecanismo precisamente para que podamos ir combatiendo ese mal uso de los recursos públicos que se ha hecho de manera sistematizada a lo largo de nuestra historia y de la cual no hay un solo gobierno que esté exento hasta el momento. Por ello, creo que lo que debería una autoridad aprender es que si los mexicanos ya rechazamos de una manera tan abierta la forma en la que se ha venido haciendo tanto administración pública como política, deberíamos estar generando incentivos para premiar a aquellas instituciones que sí que sí tengan ejercicios tan claros y tan transparentes para que podamos conocer mejor cómo actúan. Yo vuelvo a citar, por ejemplo, los ejercicios tanto de Saraí como de Sofía como de Edna. A mí me parece importantísimo lo que nos cuenta Edna alrededor del nuevo aeropuerto, el ex nuevo aeropuerto, que en paz descanse, y que puede ser una metodología fundamental para entender si efectivamente necesitamos o no el aeropuerto en Santa Lucía, es viable, nos va a costar cuánto dicen que nos va a costar, etcétera, 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 para que podamos tomar buenas decisiones. Porque si la cobija es corta en materia de recursos públicos, la estamos haciendo cada vez más corta y cada vez tenemos más necesidades. Muchas gracias. Bueno. Sí. Pues lo que yo tengo que decir es que me parece que los funcionarios públicos, quienes desempeñan alguna función dentro del aparato de la administración pública federal, para comenzar, pues están muy acostumbrados a responder a lo que dice la ley.
nosotros hemos tenido pues interacciones con funcionarios públicos y su respuesta siempre es, pues hago lo que la ley dice y estoy cumpliendo con la ley. ¿Por qué me pides algo que no está en la normatividad? Entonces, yo creo que si no logramos cambiar ese enfoque, pues va a ser muy difícil dar un paso adelante y promover prácticas de transparencia proactiva que serían tan necesarias y que ahorrarían tanto trabajo y energía a las partes. Y yo creo que tiene que ver mucho también con liderazgos. Son dos grandes preguntas las que hacen, y creo que tiene mucho que ver con liderazgos. Si tuviéramos liderazgos muy dispuestos, muy comprometidos con la máxima publicidad, yo creo que sería más fácil promover estas prácticas. Y ahora pues el presidente ha dicho que las escaleras se barren de arriba para abajo y yo creo que pues él podría ser un gran promotor de la transparencia proactiva. Yo creo que sí necesitamos liderazgos comprometidos con esto y no funcionarios públicos muy apegados a que ellos solamente hacen lo que la norma le establece en esta materia. No sé si alguien quiera. Sí, bueno, les comparto de los ejercicios que hemos estado trabajando ya en Gobierno Abierto, es justo con un programa que trabajamos con Inteligencia Pública, que es una organización civil, de sociedad civil, sobre héroes ciudadanos. Se trabaja con niños y se difunden con distintas dinámicas justo de cuentacuentos, de interacciones con niños en un lenguaje muy ad hoc para socializar valores de integridad, de honestidad, de transparencia. Entonces ya empezamos a activar este tipo de ejercicios justo en la alcaldía de Azcapotzalco, en la alcaldía de Benito Juárez, y bueno, es una de las cosas que hemos empezado a trabajar. Ojo, también el Instituto de la Ciudad de México estuvo sin pleno casi 9 meses del año pasado, entonces llegamos y era prácticamente un campo de batalla después de la guerra, y tuvimos que trabajar en reestructurarnos, buscar profesionalización, en fin. Entonces, estamos ya trabajando en ejercitar distintas acciones de Gobierno Abierto, pero por supuesto es solo el arranque, llevamos tan solo 4 meses, ¿no? Y la idea es justo tomar buenas prácticas, generar cosas distintas, nuevas, en miras de, sobre todo, incluir y estar enfocadas a población, insisto, en situación de vulnerabilidad, como mujeres, que ya les había comentado, en situación de reclusión, y adultos mayores y niños. Es como el enfoque que vamos a tener. Sería todo. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias al resto de los panelistas. Para mí fue un verdadero honor estar con ustedes esta tarde y muchas gracias al público que permanece aquí. Y pues bueno, damos por concluido este panel. Gracias a todos.